Buscamos la verdad cada mañana. En El Arranque, Maxi Lecky analiza la política, la actualidad y toda la información con una mirada objetiva. El Arranque. Con Maxi Lecky por Radio Sónica. .06 de la mañana y ya estamos aquí con nuestro invitado del día de hoy que nos está acompañando en esta mesa. Él es Andrés Lazo Ruales, es ensayista, escritor, periodista y docente ecuatoriano que ha residido en Brasil, en Ecuador y en Argentina. Publicó diferentes ensayos y notas periodísticas de la literatura argentina y tiene una serie sobre su país, Ecuador, sobre el siglo XIX en la revista Plan Quinto. En el año 2015 se ubicó en el segundo lugar en el premio Iberrutas, con un ensayo sobre el genocidio armenio llamado El arma delicada para resistir el dolor, el susurro en la cultura armenia. Buen día, ¿cómo estás, Andrés? Un gusto tenerte aquí en la mesa. Buen día, Josefina, les agradezco a ustedes. Para mí un gusto estar en Radio Sónica en este programa, muy amable. Claro que sí. Bueno, nosotros la verdad es que tenemos muchas ganas que nos cuentes fundamentalmente cómo nace esta pasión por la escritura. ¿Cuándo nace? Bueno, te cuento que nació desde pequeño. Mi abuelo tenía una biblioteca vasta y él me enseñó a leer. Él era, un coronel ecuatoriano, militar, y tenía una biblioteca bastante nutrida en libros de historia, sobre todo. Ajá. Pero lo interesante es que tenía mucha literatura argentina porque había un librero que le ayudaba. Le suministraba los libros. Claro. Y ahí empezó también mi amor por la literatura argentina, ¿no? Aprendí a literatura de mi país, de Ecuador, con la literatura argentina. Qué a la bueno. par. ¿Y Sí. cuándo viniste acá por primera vez a Argentina? En el 2013 estudié una maestría en la UBA, me quedé hasta el 2017 y 2018 y volví ahora en febrero. Encontraste otro país ahora. Sí, como hablábamos, Sí. todo cambió, ¿no? Todos los países cambiaron post pandemia, ¿no? Es verdad, la Sí. pandemia como que marcó un hito en la vida de la gente y en la vida de los países, digamos, ¿no? O sea, se producen grandes cambios desde todo punto de vista, porque uno habla, no es solamente el cambio, digamos, desde lo que es la salud, sino también desde lo político, desde lo social, desde la educación. O sea, yo creo que estamos todos marcados por ese año donde apareció el COVID y cambió nuestras vidas. Total. Sí, y la pregunta, perdón, Sí. José, la pregunta es, ¿por qué Argentina, Andrés? Porque, por eso mismo, porque desde pequeño tuve mucha influencia en la literatura. Y en mi país también se escucha mucho rock argentino, entonces en la adolescencia. Sí. Y Leonardo Fabio es muy famoso, Claro, Sandro fue muy famoso para mis padres. La cultura argentina tiene mucho arraigo. Sí. Claro. El fútbol Sí. ni se diga. Ni se niega. Yo claro. también muy futbolero, acá me gusta Racing. Entonces, Mira, hincha de Bueno, Racing. entonces va por ahí. Te vamos a perdonar. Yo soy de River. Mira, Va está bien, por ahí. buen fútbol. Claro que sí. Argentina tiene una característica muy importante, la ha tenido desde mi infancia, que es una enorme cultura en la pintura, atravesada o expuesta a través de la pintura, la literatura, la música clásica, el teatro, y esto siempre ha gustado a muchos países de América Latina y de Europa inclusive, diciendo cómo es tan linda la Argentina, donde uno sale, encuentra un café, encuentra un teatro, tiene Teatro Colón, tiene conciertos, tiene grandes pintores, excelentes pintores, y esto se nota que te ha llegado a ti muy profundamente. Por supuesto, para mí es una referencia, ¿no? Y yo creo que ustedes son una referencia en América Latina, sobre todo, ¿no? Por todo lo que han vivido, también por toda esa migración que llegó acá, Sí. ese crisol de razas que son, Claro. toda esa mezcla, ¿no? Claro. A mí me parece fundamental. Yo creo que Buenos Aires es una de las capitales más importantes de Occidente y del mundo
culturales, ¿no? Claro, claro. Andrés, yo te quiero consultar un poquito, que le comentes a nuestros oyentes, ¿cómo nace lo posible anterior? Este libro que estás lanzando, contanos un poquito cómo nace la inquietud de escribir sobre esto y un poco, obviamente que sin contar la trama, les cuentes a nuestros oyentes de qué va. Perfecto, sí. Bueno, en mi primer periodo fui periodista cultural también y entrevisté a varios escritores. Quiero agradecer ahora puntualmente a Luis Guzmán. Ajá. Gracias a Luis Guzmán y que en paz descanse, Luis Chitarroni, conocí un poco más de la literatura argentina y a partir que me reuní con ellos algunos días, nació esta novela, ¿sí? Ajá. Porque descubrí que, bueno, primero yo hice una maestría en ciencias políticas. Claro. Entonces ahí como que me arrepentí, dije, no, yo debía haber ejecutado una maestría en literatura e historia, porque me gusta bastante. Y a partir de ahí, de mi primer periodo, yo iba a cafés sí. a leer. Ajá. A los bares notables. Sí, a los bares notables. Sí. Claro. Entonces comencé a construir a partir de ahí. Entonces sí, es un libro de un fioneo, qué sé yo, extranjero, que va deambulando por la ciudad de Buenos Aires y sobre todo por la literatura argentina. Bueno, ahí en la construcción, no quiero spoilear, uno con un pensador grande de mi país, que es Juan Montalvo, que vendría a ser un similar o un símil de Juan Bautista Alberdi y Sarmiento. Y Sarmiento. Sí. Pues también es un elogio a la literatura de diatriba que tenían ellos, ¿no? Esa disputa. Eso pude ver en tu libro, que comentás eso precisamente. Sí. Y también tuvo que ver mucho Ricardo Piglia, ¿no? Admiré mucho la obra de Piglia, entonces creo que es una especie de réplica o referencia pigliana, se puede decir que tengo. Entonces, prácticamente sí es una literatura referencial de mí, es una literatura de autor, ¿no? Claro, este libro, claro. Y el lanzamiento es ahora aquí, en Buenos Aires. No, el lanzamiento fue en agosto del 24. Ajá. Si queremos ver si es que realizamos este año una segunda edición o un segundo lanzamiento, eso estamos viendo con mi editor Ariel. Te quería yo consultar a raíz de, digamos, de esto que vos decís, que bueno, estudiaste mucho sobre la historia argentina y sobre la literatura. ¿Qué diferencias vos notás entre la literatura argentina y la ecuatoriana? Hay una diferencia importante, sin caer en esa cuestión de ser mejor. No, sin el calificativo, digamos. Yo creo que ustedes, por su dinámica cultural de migración, sí, su literatura es conceptual. Ajá. La literatura andina o ecuatoriana es muy basada en el realismo, tiene un realismo puro, ¿sí? Más una literatura de denuncia, de decir esto es lo que pasó. Claro. Y en cambio la ficción argentina juega, ¿no? Con el subjetivo. Claro. Esas son las diferencias que marco yo. Igual la peruana, creo yo, igual la boliviana va por ahí con la literatura ecuatoriana. Claro. Pero es mi opinión personal, sí. Yo te voy a hacer una pregunta que si podés la contestás y si no podés la contestás. Dale, por supuesto. ¿Quedó claro? Quedó claro. El título del libro, Andrés Lazo Ruales, su autor, que lo tenemos aquí presente, se llama Lo posible anterior. ¿Por qué has puesto este título, Lo posible anterior, y no pusiste Lo posible después? Porque, como decía, esta frase la escribió Piglia en uno de sus diarios. Viene por Piglia. Bueno. Por ese registro del pasado del diario. Siempre me gustó la literatura epistolar. Sí. Nunca llevé un diario en sí así como Piglia, pero siempre anoto o anotaba. Sí, hablas de cartas, por. Sí. Siempre me gustó. Entonces, siempre estoy anotando, pero no tengo así una disciplina como Piglia, ¿no? Claro. Y en uno de los diarios que yo leía, me gustó esa frase y bueno, cuando armé la novela dije, claro, tiene que ir. ¿Qué significa lo posible anterior? Que tal vez el pasado puede volver, ¿sí? Y cuando uno escribe un diario y vuelve a un diario de, qué sé yo, de unos 2 años, vuelve a vivir lo que se vivió. Entonces es un juego también de la incertidumbre de un autor. ¿Qué hago yo con algo
lo que me encuentro con un rastro del pasado, si hago un registro de ficción o de no ficción. Entonces, el título va por ahí con ese juego de que tal vez lo que viví o el ayer puede ser mi ahora. Y hablas también de cartas. Sí. Yo tengo presente, seguramente habrás leído, las famosas cartas escritas entre Simone de Beauvoir y quien fue su pareja. Sartre y Simone de Beauvoir. También hubo un pintor muy famoso, no sé si Gauguin o Van Gogh, que han escrito cartas entre él y su hermano. Van Gogh. Van Gogh. Las famosas cartas de Van Gogh. Qué belleza. Y vos también te referís a cartas. Sí, es un homenaje a la literatura epistolar. Yo creo que, bueno, el mundo que vivieron nuestros abuelos o nuestros antepasados en el 19 se basaba mucho en esa dinámica, ¿no? Ahora nosotros con el WhatsApp es todo rápido, no hay esa espera, ¿no? Yo creo que lo lindo de la carta es de esa paciencia, se espera por el retorno, por la respuesta, algo que no tenemos ahora. Yo estoy hablando de tiempo hace ya rato, escribía cartas, iba de amigos que se habían ido a mudar a uno de mis amigos, actor, trabajaba en el Teatro San Martín, y de pronto charlando le digo, ¿por qué no te vas a ver teatro, a hacer teatro afuera? Y se fue a París. Y entonces yo escribía cartas, iba al correo, las despachaba, primero iban más lenta, después por vía aérea, y después esperaba la respuesta, que era una respuesta manuscrita, por supuesto, porque no se escribía la carta a máquina, se escribía de puño y letra, con una lapicera, sí. Y era una maravilla. Sí, yo creo también. Yo no la viví tanto, pero yo creo que siempre admiré esa dinámica de escribir a mano o a máquina de escribir. Andrés, te quería consultar, ¿cómo van sintiendo la presentación desde el agosto 24? ¿Cómo van sintiendo la acogida de Lo Posible Anterior en la Argentina? Sí, ha tenido una acogida buena. Claro que son tiempos difíciles para el libro, no solamente, sí, ¿no? Para las ficciones sobre todo. Pero para los ficcionistas es una época un poco más difícil, porque yo creo que la no ficción ganó mucho terreno, pero es una opinión personal. Claro. Ganó mucho terreno con la denuncia, qué sé yo, un libro, por ejemplo, como Leila, fabuloso, La Llamada, sí, tiene mucha más repercusión que tal vez una ficción sobre el mismo problema. Exactamente, sí, como que la gente busca en la no ficción. En la no ficción, ¿no es cierto? Sí, yo creo que sí. Además de Argentina, ¿lo estás presentando en algún otro país? ¿O? No, por el momento no. Quisiera presentar en mi país, pero creo que voy a tardar un poco más. En Ecuador. En Ecuador, sí. Solamente este año, sí, prácticamente va a ser un año en Buenos Aires. Claro, porque vos estás aquí desde hace un año ya, ¿no? Desde febrero de este año. Desde febrero de este 25, año, claro. Sí. Sé también que viajaste mucho a Brasil, ¿no? Y allí, ¿qué? Bueno, yo estudié en Porto Alegre periodismo. Mira. 4 años, antes de venir a la Argentina. Sí. Como que el sur me llamó, porque me fui al sur de Brasil. Porto Alegre es muy parecido. Sí, claro. Río Grande do Sul, ¿no? Claro. Muy parecido a la cultura gaúcha. Sí, bueno, ahí estudié periodismo y después, bueno, regresé a mi país y trabajé como periodista. Como claro. Y ahora estás dedicado exclusivamente a la literatura. Ahora, estoy dedicado a la docencia, quiero dedicarme a la docencia y también a la comunicación. Ya, bueno, a la literatura voy, siempre escribo. Claro, por supuesto. Sí. Estás haciendo docencia también. Sí, estoy haciendo un ensayo a largo aliento. Bueno, algunos ensayos han salido en Caras y Caretas sobre La ciudad ausente de Ricardo Piglia. Creo que puede ser mi próximo libro, pero estoy en eso. Claro, estás avanzando sobre eso. Sí. Bueno, realmente, Andrés, para nosotros es un gusto que hayas estado aquí en Radio Sónica. Presentando tu segunda edición, digámosle entre comillas, sí. Que ojalá se dé así de Lo Posible Anterior. Guille, ¿puedo hacerle dos preguntitas? Sí, cómo no. Una, Andrés Lazo Ruales, ¿qué pretendés que el lector se lleve de Lo Posible Anterior? Que disfrute y que vea que en la vida se pueden generar varias subjetividades, porque yo creo que la ficción nos invita a lo subjetivo y eso es bueno, ¿no? Estamos tan plagados de
de tanto realismo que a veces lo subjetivo nos ayuda a resistir la vida. Y nos ayuda a sobrevivir, yo creo, Sí, ¿no? exactamente. Con una esperanza, con una, ¿no? Porque, Sí, miren lo que ocasionó el fenómeno del Eternauta, es fabuloso. Claro. ¿no? Fabuloso. Bueno, y la segunda es, en la dedicatoria, pones un tono sumamente emotivo, afectivo, emocional, porque está dedicado a María Augusta, Madre Coraje, a Galo, mi abuelo paterno, y a Gonzalo, mi abuelo materno, al que no conocí. Sí, bueno, mi vieja y mi abuelo paterno, Galo, son los pilares de tu vida. de mi vida. Y son mi familia. ¿Cómo no les iba a dedicar gracias a ellos? Soy lo que soy y soy lo que fui. Claro, claro, Sí, sí. claro. Qué lindo. Y mi abuelo materno, dice el mito, bueno, no sabemos porque perdió, él era andinista, ¿no? Y llevaba un diario de montaña cada vez que iba a la montaña. Creo que por ahí nace Tu necesidad del mi- diario, digamos, del entre diario, comillas. o de apuntar cada Claro, por día, eso, qué sé yo. Sí, similar, digamos, ¿no? Similar. Similar al diario. un símil al diario. Así que sí, ahí están. Qué bueno, bueno, la verdad que ha sido un gusto que podamos ayudar a que este libro se conozca un poquito más, porque bueno, ya fue presentado, como dijimos, en agosto del 24, y todo el éxito y toda la alegría porque hayas podido pasar por el arranque. Muchas gracias, Josefina, Guillermo, les agradezco. Para mí Por es un favor. honor estar en su No, espacio. por favor. Muy amable, gracias. 11:22 pasó por el arranque Andrés Lazo Ruales, escritor ecuatoriano, que está presentando por segunda vez, digamos, aquí en la Argentina, Lo posible anterior. Estás escuchando El Arranque, programa nominado a los Martín Fierro Digital 2022 como mejor programa de interés general por Radio Sónica, la radio